Del libro Cómo ser un orador, del autor José Repollés, capítulo 4, lo que proporciona el éxito, condiciones naturales y adquiridas. Puede afirmarse, sin temor a error, que cualquiera que se lo proponga llegará a hablar en público correctamente. Sin embargo, hay condiciones innatas que facilitan el que algunos puedan llegar a ser grandes oradores, mientras que otros, por carecer de ellas, se ven obligados, para llegar a lo mismo, a realizar un esfuerzo mucho mayor. Entre aquellas condiciones debemos distinguir las naturales y las que son adquiridas, o sea, las que son fruto del estudio, de la perseverancia, de la preparación y de la práctica. Condiciones naturales. No es difícil presenciar el caso del orador novel que, puesto ante la necesidad de dirigir la palabra a un auditorio, se siente azorado y tembloroso. Entonces se le ve subir a la tribuna como si ascendiera las gradas del patíbulo. Sus ademanes, sus gestos, todo es en él reflejo de la confusión que hay en su interior. Sus primeras palabras son tartamudeantes, confusas, balbucientes. Mas, tan pronto como pronuncia unas pocas frases, empieza a adquirir aplomo, su cerebro comienza a coordinar con precisión, su lenguaje se hace coherente y expresivo, y de aquella persona atemorizada y temblorosa surge un orador despejado, de palabra ágil y desenvuelta, con un discurso vivaz y animado que arrastra al auditorio y acapara su interés. ¿A qué se debe tal cambio? ¿Qué ha ocurrido? Que ahí, donde nadie podía suponerlo, ha surgido el orador. Lo curioso del caso es que él ha descubierto en sí mismo la aptitud innata para narrar, para explicar al público, una vez ha vencido el temor que al principio lo embargaba. Y después será cuando adquiera el aplomo consiguiente, una vez que se produzca el descubrimiento de sus condiciones innatas. Condiciones adquiridas. Las condiciones del orador deben adaptarse, evidentemente, a cada género del discurso, y esta adaptación debe efectuarse mediante una labor de preparación y de estudio tenaz. Por esta razón, incluso aquel que posee las cualidades propias del orador nato necesita educar sus cualidades, modelarlas, perfeccionarlas para mejorar sus condiciones naturales o para modificarlas y adaptarlas al carácter de los temas sobre los que habla o al auditorio al que se dirige. Es posible que ningún orador nos ofrezca un ejemplo vivo de lo que valen las condiciones adquiridas para la oratoria como Demóstenes. Sabiendo es que el más ilustre de los oradores atenienses, el que profirió contra Filipo de Macedonia, que quería esclavizar a su patria, los inmortales discursos conocidos por Filípicas, carecía por completo de toda aptitud para la oratoria. Pero, convencido de que con la palabra era con la única arma que podía servir a Atenas, puso toda su voluntad y empeño en formar su voz, desarrollar sus pulmones y corregir sus ademanes desmañados. ¿Que cómo lo consiguió? Puesto cara al mar, junto a la orilla, en los lugares donde las olas chocaban violentamente contra los acantilados, declamaba largos trozos con la boca llena de piedrecillas. Las piedras le servían para vencer su tartamudez, mientras que el mar embravecido reemplazaba el rugir de las asambleas populares a las que debía dirigir sus violentos discursos de censura. A menudo, cuando descubría en su postura una actitud defectuosa, la corregía declamando con la punta de una espada apoyada contra el lugar por donde debía enderezar su cuerpo. Y para aprender a ordenar sus ideas y sistematizarlas de forma comprensible para el auditorio, se encerraba en sus aposentos, con la cara a medio afeitar para no ceder a la tentación de salir, y ahí se pasaba días enteros escribiendo las ideas que debían formar el cuerpo de sus discursos. Gracias a ello, sus discursos pudieron alcanzar la concisión y claridad que los hizo modelos de oratoria. La voz. Una buena voz es un requisito esencial para el orador. Saber darle los giros e inflexiones que mejor se correspondan con los designios del discurso.
saber expresar con un cambio en el timbre, en la intensidad, en la altura de la voz, el matiz que corresponda a cada pasaje del discurso. He aquí lo que resulta como fruto valioso de una educación y capacitación de la voz en todos sus aspectos. Pueden existir distintos registros de una voz, pero conviene, en primer lugar, que ésta resulte natural. La voz desvela el carácter. Platón decía: hablad para que os conozcan. Corregid pues vuestro timbre, dulcificándolo o velándolo si es duro o agudo, afirmándolo si tenéis una voz menuda y afeminada. Lo mejor es que captéis vuestra voz con un magnetófono. Entonces, escuchadla como si se tratara de una voz extraña, y os parecerá, en efecto, como si lo fuera, y corregid los defectos que encontréis. Corte. La primera condición que el orador debe imponerse en cuanto a la altura y la intensidad de la voz es no emplear nunca los grados extremos. Un orador con voz de bajo y menos aún con voz atiplada son desagradables de oír. Igualmente diremos de quien se expresa con voz de trueno, a no ser que por hablar al aire libre y ante una multitud precise de ello para hacerse oír, o del que habla con voz apagada que apenas alcanzan a oírle los oyentes más cercanos. El orador elegirá entre las voces de altura intermedia y, en cuanto a la intensidad, empleará la más apropiada para que todos le oigan sin esfuerzo. La de barítono es el tipo de voz más indicado para un orador, ya que es la que permite una variedad mayor de matices y alturas de voz, sin que ninguna de ellas, ni aun las más extremadas, alcancen a ser desagradables. No ocurre lo mismo con la de tenor, que cuando se eleva en exceso adquiere una tonalidad agresiva, estrepitosa, que la hace desagradable. La de bajo se hace inaudible en los tonos graves. El timbre. Es el timbre lo que distingue la voz de una persona de la de cualquier otra. Por la voz podemos identificar a quien nos habla por teléfono y a quien tenemos fuera de nuestra vista. De la importancia del timbre es en la voz del orador, nos da una idea bastante precisa la definición frecuente y muy común, la de clasificar a las personas por el timbre de voz. Así decimos, por ejemplo, tiene un timbre de voz simpático, o lo contrario. Por consiguiente, el timbre puede bastar para decidir si la voz de un orador es agradable o no a sus oyentes. Educar y cuidar la voz. La resistencia y la elasticidad de las cuerdas vocales son indispensables para condicionar el efecto que produciréis en vuestro auditorio. Así pues, vigile su respiración y aprenda a aspirar y expirar. Y si le interesa seguir un curso de dicción, hágalo, a ser posible, bajo los consejos y dirección de un experto profesor. Conviene recordar que las palabras adquieren la sonoridad a partir de los pulmones, chocando el aire contra las cuerdas vocales, pero toman su modulación por la acción conjugada de la boca, de la lengua, del paladar, de los dientes y de los labios. Las consonantes no se dividen por azar en linguales, lengua, palatiales, paladar, dentales, dientes, y labiales, labios. Si al cabo de cierto tiempo de ser orador tiene dolor de garganta, es que usted habla con la garganta. Advertencia: la garganta no está hecha para este uso. Pronto se seca, la voz se vuelve ronca, siente necesidad de beber sin cesar, y todo cuanto dice se convierte en incomprensible porque su voz se hace difícil de entender. ¿Y todo por qué? Sencillamente porque tiene su voz mal asentada. En lugar de sufrir o beber, aprenda a emplazarla correctamente. La boca es el lugar adecuado para la voz. Es necesario, pues, que sus palabras se proyecten hacia adelante, hacia los labios. Quizá al principio le parecerá que habla de un modo afectado, y será cierto, adquirirá lo que se llama un poco irónicamente afectación teatral. Se servirá de su lengua, de sus dientes, de su boca y hará muecas, pero poco a poco se habituará hasta tal punto que adquirirá un aire natural.
Podrá comprobar entonces que su voz sale más limpia, que le comprenden mejor, que los sonidos llegan lejos sin necesidad de gritar. Es más, le comprenderán mejor, aunque hable en voz baja, y podrá llevar a cabo un largo parlamento sin experimentar fatiga. No se olvide que todos los actores, todos los grandes oradores, todas las personas que por su profesión se ven obligados a hablar mucho, lo hacen por este sistema que hemos explicado. La voz bien emplazada y la respiración correcta son, en efecto, el doble secreto de las voces precisas, hermosas, correctas. Entonces, ¿puede ser suficiente un timbre de voz desagradable para que una persona se vea proscrita de la oratoria? De ningún modo, en parte alguna porque la persona que conoce el defecto de que adolece su voz puede, mediante el ejercicio y la voluntad, llegar a modificar y corregir su timbre. Además, téngase presente que siempre hubo notables oradores cuya voz, a pesar de ser desagradable, la utilizaban en su provecho para singularizarse y obtener inflexiones en su lenguaje que para otros oradores eran imposibles o que daban faltas de expresión. Si usted cree que su voz es ingrata, debe paliar este defecto tratando de dar a su exposición un tono convincente, incluso apasionado. Lo importante, sin embargo, es que usted eduque su voz y la cuide al mismo tiempo. Si quiere realmente llegar a tener una voz adecuada, no debe descuidar lo siguiente. Imponga su voz, es decir, sépala mantener durante todo el discurso, dándole toda la amplitud e intensidad necesaria. Procure regular sus momentos de descanso. Descanse su voz a fin de evitarle el agotamiento y hágalo de tal forma que no se resienta de la fatiga. Si el discurso se prolonga, en todo caso, sepa que 3 momentos de descanso entre los periodos de las frases confieren al discurso todo un estilo. No abuse del tabaco. Si usted es un orador ocasional, eso no tiene gran importancia. En caso contrario, si su profesión le obliga a hacer uso de las cuerdas vocales, conviene moderarse. Desconfíe de la intemperie. El polvo y la humedad son perjudiciales para la voz, ya que se enquistan en las mucosas de la faringe y de la laringe. El frío también ejerce influencia sobre el tono de la voz. Por esa razón, los habitantes de las regiones meridionales disfrutan, casi todos, de una voz melodiosa y dulce. La respiración. Hoy, gracias a los micrófonos, la potencia de la voz de un orador tiene ya un valor secundario. En cambio, tiene una importancia muy especial el saber respirar de manera que la respiración no entrecorte los discursos. Muchas personas adolecen de que al hablar parecen tener una respiración asmática jadeante, lo cual en la mayoría de ellos no es debido más que a no saber regular la respiración de acuerdo con las pausas y el ritmo del discurso. Una norma simple, que con un poco de práctica resulta facilísima de adquirir y que luego se hace sin darse cuenta de ello, es aspirar el aire rápidamente en el momento de efectuar una pausa y expulsar este aire mientras se habla. El público nota enseguida cuando el orador habla a la vez que inspira el aire y eso causa una penosa impresión de fatiga. Resultado, da la sensación de que el orador se ahoga y esta impresión tan desagradable se transmite a los oyentes, que de verlo se fatigan ellos también. Es evidente que muchas personas hablan mal porque respiran mal. Fíjese en los grandes oradores. Casi todos ellos permanecen con la cabeza alta, con el pecho bien hinchado, por afectación, un poco tal vez, pero sobre todo por necesidad. Obsérvese que la voz que sale de un pecho hundido, de un pecho que cohíbe el movimiento completo de los pulmones, es una voz sin fuerzas, que no incita, que se fatiga rápidamente. Si comprende que le falta el aliento, siga estos consejos. Aprenda a respirar convenientemente. Haga ejercicios gimnásticos, inspiración lenta por la nariz, retención del aliento, expiración también lenta por la boca. Cuando hable, marque las pausas. No es posible hablar sin hacer paradas y no tema a los silencios.
tema más a la recitación no interrumpida, porque no hay nada más monótono para aquellas personas que le escuchan. Su espíritu, tanto como sus pulmones, necesitan estas interrupciones. ¿Que cuánto tiempo ha de permanecer callado? El mínimo, una inspiración y una expiración. El máximo, el tiempo necesario para desplazar la mirada por el auditorio en movimiento lento y circular. Observación. La falta de aliento puede también prevenir de la angustia y no de un acto respiratorio deficiente. En este caso, asimismo, recuerde que vencerá la angustia respirando correctamente. Los defectos de pronunciación. Nada es más cansado que soportar a un orador que se come las palabras y pronuncia mal. Esos defectos proporcionan una intensa fatiga. El orador se desgañita y se azora. Los desafortunados oyentes pierden el hilo de la exposición. En consecuencia, articule completamente, sea inteligente. Esto ayuda en gran manera a desarrollar la facultad natural de alocución. Además, una perfecta articulación proporciona el éxito infalible. Pueden distinguirse estos 3 defectos de pronunciación. Primero, el tartamudeo. Segundo, el balbuceo. Y tercero, el farfulleo. Es temerario tomar la palabra si se sufre de uno de estos defectos en forma evidente. El tartamudeo consiste en la dificultad de pronunciar un gran número de sílabas, con las convulsiones en el ritmo que ello lleva aparejado. El balbuceo consiste en la duda ante la elección de las palabras, interrumpiendo el hilo del discurso. Su causa es, a menudo, la torpeza o la debilidad intelectual. El farfulleo lo experimentan los oradores nerviosos, vivos, de un espíritu pronto. Con frecuencia en estos casos es suficiente moderar el ritmo de la voz, pronunciar clara y distintamente y moderar la frase. Es muy eficaz la lectura en voz alta de textos escogidos. Da excelentes resultados, como ya dijimos, el aprendizaje de una respiración correcta. Tanto si se trata de ceseo como si se trata de los duros finales de palabras propias de los catalanes o del cambio de las d finales en z, típico de los madrileños, etc., conviene que registre su voz y la escuche atentamente, que haga un esfuerzo para hablar lentamente y apoyando las vocales, que vea a un profesor, tal vez a un médico o un psicólogo, cuando el defecto sea el tartamudeo. Para sus prácticas haga una selección de textos y lea cada día un trozo completo. Lea el texto delante de un espejo, de pie, observando sus gestos, vigilando su expresión y el timbre de su voz. Acomode el ritmo de sus palabras con el contenido del texto. De todas formas, tenga por seguro que tal género de defectos puede corregirse fácilmente. Es una cuestión de paciencia y de atención y también de voluntad. El ritmo y la velocidad. Algunos llaman ritmo a la acentuación, pues en realidad tiene ciertas semejanzas con la forma como se acentúa en poesía, donde sirve para conservar el ritmo. Sin embargo, así como en la poesía el ritmo no tiene en realidad más objeto que el de marcar el compás de la palabra, en el discurso la acentuación sirve para subrayar una frase, para valorizar una palabra, para dar sentido a una expresión. Y cuanto mayor es la emoción que se pone en un discurso, tanto más definida será la acentuación, principalmente al hacer un brindis o al pronunciar un discurso popular o político. Tanto la lentitud como el exceso de velocidad deben desecharse en la oratoria. Un buen orador evitará hablar pausadamente, tanto como debe procurar no hacerlo atropelladamente. Incluso cuando su facilidad de palabra le permite hablar con rapidez, pero de manera completamente inteligible, no es conveniente que lo haga, pues se expone a que el auditorio no pueda seguirle en sus ideas. Para que el discurso cumpla la finalidad por la cual es pronunciado, es necesario que aquello que el orador expresa sea captado por el oyente y comprendido por él. Pero si la rapidez con que emite las ideas es superior a la capacidad del oyente para asimilarlas, el propósito del discurso queda frustrado. Al hablar deprisa,
constituye un alarde de oratoria que a menudo deslumbra al auditorio por la capacidad intelectual y la resistencia física que demuestra el orador. El auditorio, sin embargo, no tarda en fatigarse del esfuerzo que necesita hacer para mantener el curso de sus ideas a la par del torrente de palabras del que habla. La lentitud al hablar, en cambio, da mayor sensación de entereza, de madurez en la expresión, de solidez en los conceptos, pero tiene el peligro de provocar el aburrimiento o la irritación nerviosa de los oyentes. De todo ello se deduce, pues, que ambos extremos son defectuosos, aunque no en un sentido absoluto. ¿Y qué decir de la monotonía debida a la falta de inflexiones en la voz? Para quien escucha, nada es más insoportable ni más fatigoso que sufrir a un orador que se expresa con un tono monótono y acorde, o que solo usa dos variaciones de entonación. Esto proporciona una especie de suave música, siempre idéntica a sí misma, que invita al bostezo y a la somnolencia. Y ya puede el tema ser apasionante y la voz perfecta y justa. Nada importa. El que escucha solamente se sentirá fastidiado, como consecuencia de su discurso monocorde, sin acento y sin calor. Esta monotonía es debida muchas veces a que el orador se olvida de dar ritmo al párrafo. Esto se consigue muy fácilmente así, haciendo pausas en los lugares adecuados, variando la velocidad con la cual se pronuncian las palabras, hablando unas veces en voz alta y otras en voz baja. Las tres indicaciones expuestas, si se usan frecuentemente, se convierten pronto en hábito y se vuelven automáticas. En resumen, los discursos sin ritmo y sin entonación cansan rápidamente a quien los escucha. Y sin un ritmo perfectamente regulado es imposible mantener la atención de un auditorio. Siga nuestras indicaciones si no quiere que el público que le escucha bostece o se duerma por aburrimiento. La pesadez. Hablemos ahora, aunque sea brevemente, de esta enfermedad tan extendida en nuestra sociedad. Dice R. Willy que si usted cree que es un pesado, puede estar seguro de que no lo es. Y si nunca se le ha ocurrido que pueda hacerlo, entonces es muy posible que lo sea, porque la característica peculiar de la persona impertinente y enfadosa es no saber que lo es. Y no lo sabe porque está siempre tan plenamente satisfecha de sí misma, carece de sensibilidad o se dedica hasta tal punto a su sola persona que no se preocupa de observar el efecto que produce en los demás. La variedad de pesados es enorme. Uno de los ejemplos más típicos es el narrador que habla siempre de su árbol genealógico, de sus parientes más lejanos. Otro es el pelmazo amistoso que siempre intenta contarnos el chiste que ya sabemos. Conocidos son también el molesto hipocondriaco, que solo habla de cosas tristes, el petulante y engreído que interrumpe la más vulgar aseveración diciendo, un momento, y procede a darle una lección a la parte contraria. El presuntuoso impertinente que intercala nombres famosos en cada frase para revestirse de importancia con la experiencia o la fama ajena. Casi todos los pesados comienzan la lata con un yo recuerdo que, y pronuncian la palabra yo, con un tonillo especial. Por tanto, téngase siempre presente el consejo del historiador inglés Thomas Fuller, quien ya en el siglo XVII advertía: procura que el tema de tus conversaciones no gire alrededor de tu persona, tu familia, tus relaciones o tus amistades. No digas, yo suelo hacer esto, yo tengo predisposición a los callos, mi hijo hizo anoche esta gracia. Esto me trae a la memoria una famosa anécdota atribuida a Winston Churchill. Se cuenta que un embajador le dijo: oh, sí, Winston, ahora caigo en que nunca le he hablado de mis nietos. A lo que Churchill replicó dándole una palmadita en el hombro: lo sé, mi querido amigo, y no sabe cuánto se lo agradezco. No todos los pesados hablan mucho. Existe también el tipo denso, callado, que en el hogar ensombrece a su familia con un silencio que inspira una especie de temor respetuoso.
Pero no todos los impertinentes y pesados son lerdos. Hay muchos que acaparan la conversación y deslumbran a sus oyentes hasta dejarlos en estado comatoso. Un tipo muy corriente de pesado es aquel que ha adquirido una serie de manerismos y muletillas en la conversación. Sus amigos y sus oyentes tienen que armarse de paciencia para soportar al manido estribillo, el desentonado silbido de exclamación o el machacón, ¿entiendes? Podremos reírnos de los pesados, pero la lata que nos dan no es cosa de risa. La pesadez es una enfermedad espiritual grave y contagiosa, y a ella se debe mucha de la infelicidad en el matrimonio. En efecto, a menudo el hombre y la mujer aflojan la tensión después de casarse, y su hogar se convierte en un lugar aburrido del que ambos desean librarse. Por otro lado, la lamentable proporción de accidentes que ocurren durante la época de vacaciones se debe en parte, según los psicólogos, al vértigo de la velocidad y la atracción del peligro que constituyen un antídoto contra el veneno del tedio que llevamos dentro. Podemos curarnos definitivamente de la pesadez si nos damos cuenta de nuestra enfermedad antes de que se haga crónica. Una de las mejores medidas contra ella es mantenernos despiertos e interesados, no solamente en nuestros propios asuntos, sino también en los del mundo que nos rodea, y tomar parte de ellos. Recuérdese que quien no está aburrido no aburre a los demás. Estar interesados en algo equivale a ser interesante. Estar animado provoca la animación en los que nos rodean, así como su simpatía y gratitud. Mejor dicho, hay que vivir cada día como si fuese el último y olvidarse de lo maravilloso que fue ayer. Y el orador que sepa desplegar las capacidades que posee hasta el límite quedará gratamente sorprendido al ver hasta dónde puede llegar y además sin aburrir a nadie.